Dios nos permite estar en contacto a través de este medio con la intención de que nosotros al abrir la palabra de Dios podamos aprender tantas verdades, porque la palabra de Dios es un tesoro viviente, que Dios ha permitido que hasta el día de hoy la tengamos, con el fin de que tú y yo aprendamos, vivamos, experimentemos lo que es la gracia de Dios, el poder que tiene su palabra para transformarnos, vivificarnos y ayudarnos a ser personas estables. La palabra de Dios no es locura, es bendición, es gracia. Y al alcanzarla y ponerla en nuestras vidas, Dios hace operaciones milagrosas. Hoy vamos a terminar la segunda parte del estudio que tiene por tema: la sabiduría se justifica por sus hechos, por sus frutos. Y hoy, una vez más, estaremos mirando muchas de las acusaciones que le hicieron al Señor y cómo estos grupos, y estoy hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña, los sacerdotes, los saduceos, que pertenecían los sacerdotes a ese grupo, los fariseos, los escribas, los herodianos, todos ellos que eran parte o facetas de la religión judía y que eran enemigos acérrimos del Señor, como ellos continuamente estaban acusando al Señor y difamándolo de muchísimas cosas. Y lo interesante es que estas tendencias o grupos o comunidades tenían intereses muy diferentes entre unos y otros, tenían pensamiento, digamos, políticos y religiosos, que no era lo normal que pudieran acoplarse todos. Sin embargo, cuando se trató de acusar al Señor, estaban prestos, estaban listos a ir en contra del Señor. Al oír algunas de esas acusaciones, nosotros tenemos que darnos cuenta de qué había detrás, pero eso lo vamos a ver al final. Hoy vamos a terminar con esta segunda parte, como he dicho, y nos vamos a dar cuenta de que estas declaraciones, y esto es muy importante, acusatorias, muchas veces los mismos que hacían la acusación decían lo contrario. Había una contradicción entre lo que ellos decían que Cristo era y luego tenían que decir que no era así. Empezamos con la acusación que le hicieron al Señor de que Él era blasfemo. Y esta acusación nosotros podemos encontrar dos de ellas en Juan 5:18 y en Juan 10:33. Vamos a leer la que se encuentra en Juan 10:33, porque dice: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cuál era la blasfemia para ellos que Cristo estaba diciendo? Él decía continuamente que Él es el Hijo de Dios, que Dios era su Padre. Para ellos eso era una cosa terrible que no podían resistir. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la declaración de Dios al hablar de su Hijo, la que encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice que cuando Cristo asciende del momento del bautismo, estaba debajo de las aguas, cuando Juan lo saca, dice que se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, es decir, el Hijo que me agrada. Esta palabra de Dios, esta palabra que Dios envía desde el cielo, fue dicha ante una multitud que estaba allí en el río, muchos de ellos bautizándose, y se la estaba diciendo específicamente a Juan por algo que Dios le había dicho antes. Ahora, muchas veces cuando Dios dijo algo o Cristo dijo algo, no se le hizo caso. Y al final vamos a ver por qué. Pero lo interesante es que cuando Dios dice algo, muchas veces, digo interesante, porque a los humanos nos pasa eso continuamente, pero muchas veces no hacemos caso a lo que Dios dice, sino que nos volcamos a creer lo que dicen los hombres. Le damos más crédito a lo que los hombres dicen que a lo que Dios dice. Y Dios estaba diciendo: este es mi Hijo amado y me complazco en Él. Lo que está haciendo es bueno.
Pero los hombres decían, él es blasfemo porque él dice cosas como que es hijo de Dios. El segundo punto que vamos a ver tiene que ver con la acusación de los fariseos y por multitudes influenciadas por ellos, por la enseñanza de ellos, que decían que tenía Jesús un demonio y lo acusaron de echar fuera demonios por el príncipe de los demonios llamado Belcebú. En Juan 7, 20 y 8:49 encontramos estas palabras tan difamatorias y con tanta falta de temor reverente que lo hacían. Decir que Jesús tenía demonios y que echaba fuera a los demonios por él. Voy a ver, y les invito a que veamos juntos, dos porciones que nos narran dos escenas diferentes. La primera es en Marcos 1:23. Y lo que declara este endemoniado es algo muy, muy, muy importante al lado de lo que estamos diciendo que decían los fariseos y las multitudes de que Cristo tenía demonio. ¿Qué es lo que vemos allí? Está el Señor en la sinagoga, está hablando y un hombre se levanta y empieza a gritar y empieza a decir esto que voy a leer. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Esto es lo que dice el endemoniado que estaba en la sinagoga. Un hombre que iba y que nunca había hecho ese escándalo. Cuando Cristo está ahí, la presencia del Señor, el poder de su palabra, hace que este hombre se manifieste lo que hay en él y grite de esta manera. Ahorita voy a hacer un resumen con esta segunda porción, que es Marcos 4, versículos 6 y 7. Y allí se nos narra una breve historia de la condición, el estado en que vivía un hombre que había sido y estaba poseído por demonios. Este hombre dice, cuando Cristo llega allí a la orilla de la playa, lo ve de lejos. Dice, vio a Jesús de lejos. Cuando lo vio de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y estas son sus palabras. Dijo, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esto es muy importante porque lo que están diciendo sus acusadores y difamadores es que Jesús tiene demonios y que por el príncipe de los demonios, él echa fuera demonios. Ahora, dos endemoniados sí dicen la verdad y quiero recalcar esto por la importancia que tiene. Uno en el escenario sinagoga, otro en el escenario Cristo llegando a la tierra de los Gadarenos y dice que ambos declaran. Por favor, escuche. Número uno, para los demonios no existía ninguna relación, ninguna coherencia, ningún vínculo entre Jesús de Nazaret y ellos. Ambos reconocen públicamente que Jesús es hijo del Altísimo, es hijo de Dios. Ambos reconocen que Jesús puede atormentarlos y destruirlos. Y ambos reconocieron que Jesús es el Santo de Dios. Reconocen la procedencia, es el Santo de Dios, viene de Dios. Reconocen que no es un pecador, Jesús de Nazaret no es un pecador. Reconocen que su poder es tan real y tan fuerte que puede destruirlos, puede hacer que salgan de la vida de la persona en la que están ocupando el lugar que no les pertenece, y ambos dicen que no hay vínculo, no hay naturaleza igual. Jesús no es tinieblas, Jesús es la luz del mundo. Lo dejamos ahí para regresar en el próximo segmento viendo los comentarios en contra y difamaciones en contra de Jesús. Regresamos.
vocecita suave, aparta el enojo. El próximo ejemplo de la difamación que tan fácilmente se hacía contra el Señor es, de nuevo, los agentes de esa difamación son los fariseos. Y esta vez acusaron al Señor de ser un pecador, un hombre pecador. En el contexto en que esto ocurre, Juan capítulo 9, es que Cristo hacía unas horas había dado a un hombre una gran sorpresa, a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Y dice que cuando Cristo lo ve, le da unas instrucciones y entonces el hombre va y se lava en un estanque, regresa viendo. Y eso inició una gran disputa, un gran conflicto, porque unos decían sí, es el ciego, otros no. En fin, llaman al ciego y cuando el ciego habla acerca de quién es el Señor, ellos le dicen, Juan 9:24, da la gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Sin embargo, tiempo antes, muy poco tiempo antes, Jesús había dicho delante de una multitud y de ellos lo siguiente. Y también el escenario en que se provoca todo esto es un escenario de acusación. Habían acusado a Cristo y lo vimos en el otro estudio de que era hijo de fornicación, etcétera. Y en este momento, ya casi terminando el diálogo y la tensión que había allí en contra del Señor, Jesús les dijo públicamente, delante de mucha gente, Jesús dijo, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Públicamente Cristo está diciendo a ustedes que me acusan de pecador, de ser hijo de fornicación, de tantas cosas, ¿cuál de ustedes dice que yo soy pecador? A ver, ¿dónde están las evidencias? ¿Cómo ustedes saben que yo soy pecador? ¿Qué es lo que hago que le dice a ustedes que soy pecador? Decir esto ante quienes lo acusaban tiene un alto valor, porque Cristo está diciendo, muy bien, si ustedes dicen que yo lo soy, entonces muéstrenlo. Y sin embargo, nadie se atrevió a decir lo contrario. Pero esto tenía una implicación, porque Cristo le dijo, y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Era mejor quedarse callado, según el pensamiento fariseico, quedarse callado, no admitir que sabían que él era un hombre veraz y que era hijo de Dios. No querían admitirlo porque admitir eso era creer lo que él decía y ellos no querían creer eso. Y muchas veces los seres humanos actuamos de esa forma. Sabemos qué es la verdad. Sabemos en el caso específico de Jesús que Él dice la verdad, pero no lo aceptamos porque aceptar lo que Él dice es aceptar el resto de lo que dice. Y el resto de lo que dice nos confronta, no queremos oírlo. Por lo tanto, la difamación tiene ese elemento. Lanzar un rumor, no presentar las evidencias de lo real y dañar, mientras tanto, el nombre y la moral de esa persona. Cristo tuvo que soportar eso durante todo su ministerio. Y es más, si nos da tiempo hoy, vamos a ver que aún después de muerto y de resucitado, las cosas siguieron de parte de ellos en esa labor de difamación y de acusación. Tercer elemento, Cristo fue acusado de ser samaritano y eso era un insulto total para un judío. Pero es justamente de quienes ellos dicen que Él es, ese insulto que le están dando,
quienes justamente dicen quién es Cristo para ellos y saben que Él no es samaritano, son los samaritanos. En Juan capítulo 4 dice la palabra de Dios, después de Cristo tener una conversación muy importante, llena de amor, llena de revelación para esa mujer que estaba sedienta, ella sale corriendo a ese lugar y entonces dice, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Esa multitud sale y dice, los hombres de la ciudad salieron hacia donde el Señor. Lo invitaron y al final, Juan 4, 41 y 42, dicen ellos lo siguiente. Este es el testimonio de los samaritanos que saben que Cristo no es samaritano. Oyeron lo que él decía y dijeron, y dice, y muchos creyeron, muchos de ellos, de los samaritanos, creyeron en Jesús por la palabra que decía. En el versículo 42, le dijeron a la mujer, a la que le dijo, hay un hombre ahí que me está diciendo, me ha dicho todo lo que yo he hecho, le dijeron, ya nosotros no creemos por tu palabra, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos, este es el punto clave, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Impresionante paradoja. Aquellos que eran los religiosos, los que conocían las escrituras, los que decían que estaban dentro del reino de Dios, que decían que eran los maestros, los que tenían las llaves del conocimiento, no podían identificar que Cristo es el Salvador, el Hijo de Dios. Pero estos hombres que ellos despreciaban tanto, de repente al oír lo que Cristo enseñaba, al estar en contacto con Él, sus vidas son conmovidas y reciben a Cristo. Reciben y lo reconocen como este es en verdad el Salvador del mundo. De nuevo, las acusaciones y difamaciones se caen, no tienen peso. Hay un testimonio que va en contra de aquello por la vivencia genuina de los que conocen a Cristo y se dan cuenta quién es Él. Cuarto elemento, Judas. Judas, el discípulo, el apóstol del Señor. Ustedes saben que él lo traicionó y entonces dice que cuando él recibe la plata y encuentra que el momento es adecuado, invita a los sacerdotes, los religiosos, los fariseos, en una conspiración total contra el Señor y van a buscarlo. Judas, que sabía dónde él se reunía porque durante 3 años se había reunido con él en cualquier lugar que Cristo estuviera, vivían juntos, dice en Mateo que entonces, mientras ellos hablaban, dice, llegó Judas en ese momento, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, así fueron a apresar al Señor. Estaban en el Getsemaní. Y dice que venían esta multitud de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. O sea, el poder religioso de Israel en ese tiempo. En el versículo 44 dice, y el que le entregaba, es decir, Judas, les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Judas ha presentado a Jesús como un hombre peligroso. Ustedes tienen que ir con garrotes, tienen que ir con lanzas. Sepan que cuando yo lo bese, el saludo que se daba en ese tiempo, lo normal, lo regular, shalom, y se daba un beso al que se besa, al que era ese amigo, al que era ese conocido. Dice, ese que yo bese, ustedes tienen que apresarlo con mucha seguridad. Presentar a Jesús como un hombre que puede hacer daño, un hombre que va a dañar la sociedad, un hombre que hay que tener cuidado con él. Esa fue la presentación de Judas. Sin embargo, unas horas más tarde de eso que él hace, unas horas más tarde, Judas dice, Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. No dice arrepentimiento, dice remordimiento. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fue huyendo al templo, al lugar donde se había reunido antes con ellos para
negociar cuánto ustedes me van a dar para yo entregárselo. Dice, cuando vio que había sido sentenciado, sintió remordimiento y yendo hacia ellos les dijo, he pecado, escuche bien, he pecado entregando sangre inocente. Me doy cuenta que he cometido un gran error. Él es inocente. Judas, el que había traicionado y había vendido a Jesús como un hombre que había que apresarlo, que había que condenarlo, unas horas más tarde estaba cambiando su testimonio y estaba diciendo, estoy sintiendo remordimiento por eso que yo he hecho. Él es inocente. Cristo no era pecador, nunca fue pecador. Cristo no fue un atracador, Cristo no fue un difamador, Cristo no enseñó para engañar. Pero vamos a ver un caso más. Pilato. A Pilato le entregan a Jesús para que lo condene. Y ante las acusaciones de los fariseos, y solo voy a leer un bloquecito que tiene 3 acusaciones contra el Señor sumamente peligrosas. Lucas 23:2. Delante de Pilato le dicen, este hombre pervierte a nuestra nación. Hemos encontrado que él pervierte a nuestra nación. Primera acusación. 2, prohíbe pagar el impuesto a César. 2, 3, él dice el mismo que es Cristo, un rey. Las 3 acusaciones a cualquier persona que en tiempo de Roma le pusieran una acusación como esta, iba a ir o muy mal preso o iba a ser muerto. Eran 3 acusaciones en contra de la línea, del pensamiento, de la acción de Roma. Así que, dice la palabra, y esto es precioso, los 4 evangelistas van tomando las declaraciones de Pilato, que 3 veces dice, por ejemplo, Mateo 27, al oír lo que decían e interrogar a Cristo, dice, porque él sabía, está hablando de Pilato, Pilato sabía que le habían entregado, escuche bien, por envidia. El gobernador se da cuenta que eso que están haciendo en contra de Cristo no es real, que Cristo no ha hecho eso y que lo estaban entregando por envidia. Eso mismo lo repite Marcos en el capítulo 15:10. Luego en el versículo 24 del Mateo 27, Pilato dice, cuando se lava las manos, soy inocente de la sangre de este justo, y llama a Cristo justo. No había hecho ninguna injusticia. En Lucas 23:14, Pilato dice, me habéis presentado a este hombre como uno que incita a la rebelión. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Así que Pilato, que lo interrogó, se dio cuenta que lo habían hecho por envidia, que nada de eso era real, que todo había sido planeado para tomarlo y hacerlo desaparecer. Lo llamó inocente y lo llamó justo. Sin embargo, este hombre no tomó la actitud correcta, pero él dijo lo que había encontrado. Cristo no era nada de lo que decían sus enemigos que él era. Cristo no hizo daño. La élite religiosa, cuando Cristo es muerto, vuelve donde Pilato y le dice, mire, ese es un engañador. Él dijo que él iba a resucitar al tercer día. ¿Para qué? No vengan sus discípulos y lo tomen y se lo lleven, roben su cuerpo y digan que sí, que él resucitó. Manda una guardia especial para que selle el sepulcro y no haya nada que lamentar luego. Y dice que Pilato le dice, hay una guardia, tómenla. Ellos van al sepulcro, hacen eso, dejan allí a los guardas y guardias y luego entonces ocurre algo. Yo quisiera, por favor, decirlo rápidamente. Dice que los guardias estaban ahí y en la mañana del domingo, muy temprano, antes que el sol saliera, un terremoto ocurre muy fuerte y entonces un ángel desciende del cielo, remueve la roca, se sienta sobre ella y su rostro, su presencia es como una luz impresionante. Los guardias romanos al verlo caen como muertos y cuando reaccionan salen huyendo hacia los sacerdotes. Les informan, dice, a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. ¿Qué hicieron los sacerdotes? En lugar de decir, uy, nos equivocamos,
somos pecadores terribles, vamos a arrepentirnos. Lo que hicieron fue que se pusieron de acuerdo y le dijeron a los guardias, a todo el que les pregunte, díganle que sus discípulos vinieron, se robaron el cuerpo y le dieron una gran suma de dinero. Los sobornaron. De todas maneras, Cristo resucitó. Eso no podía detenerlo. Pero estamos diciendo que aún su muerte y su resurrección fue negada. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que hoy, al igual que ayer, se insiste en difamar a Cristo. Y esta vez, una vez más, de forma muy masiva, libros, películas, todo. Aunque esto no se está diciendo por primera vez, pero ha tenido auge en este tiempo. Es que Cristo, por ejemplo, se casó con María Magdalena. Ellos eran esposos, algunos dicen amantes, tuvieron descendencia, como afirma el Código da Vinci, o que Cristo es homosexual, tenía una relación íntima con Juan, su apóstol. Hemos llegado a límites de temor, de falta de temor a Dios, de falta de coherencia, y se insiste en acusar a Cristo y difamar a Cristo. ¿Por qué razón? Termino de esta forma. Juan 7:7 dice, Jesús dijo antes de ir al Getsemaní, el mundo no puede odiarlos a ustedes, hablando con los discípulos, pero a mí me odia porque doy testimonio de él de que sus obras son malas. Cristo sigue diciendo, el mundo me odia, me aborrece, no quiere saber de mí, me difama, porque digo que el mundo, sus obras, su sistema, sus entidades, todo lo que tiene, está haciéndolo mal. Y eso molesta, Cristo lo dijo. Pero él sigue diciendo junto a eso, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él sigue diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Nuestra invitación hoy es a que tú creas que Él es la verdad, y que sin Él no puedes llegar al Padre, y que tú le creas a Él, no lo que la gente dice de Él, que pruebes quién es Él, y Él es la vida y la resurrección. Dios te bendiga grandemente.